¿Cuál es el antiguo pacto? El que haga todo lo que está en la ley vivirá por ello. Pero tiene que cumplir todo. El que cumpla todo lo que está en el libro de la ley, así vivirá por ello. Si incumple un punto, se hace culpable de todos. Tiene que cumplir. No sirve intentar, no sirve buenas intenciones, no sirve tratar, no. La Biblia dice que haga todo. Ese es el antiguo pacto. Ese es el antiguo pacto. Pero por ese pacto nadie pudo ser justificado por medio de ese antiguo pacto. Nadie. Y entonces era necesario un nuevo pacto. Y lo dice el libro de Hebreos. Cuando habla de nuevo pacto, da a entender que el antiguo ya se terminaba. Al terminarse el antiguo, por eso viene uno nuevo. Pero lamentablemente hay muchas personas que todavía, por no conocer cuál es el nuevo, todavía están en el antiguo pacto. Y aquí dice, este versículo dice, ¿cuál es el nuevo pacto? Miren lo que dice este versículo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuál es ese pacto? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ahí sí, quien esté en este nuevo pacto, ¿qué pasa? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ¿quién? ¿Quién será? ¿Quién tendrá a Dios como Padre? ¿Quién recibe la potestad de ser hijo de Dios? Todo el que le recibe. Entonces aquí dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lamentablemente no todo el mundo puede recibir. No todo el mundo puede recibir. Todo el mundo puede entender. Pero recibir es muy diferente. El nuevo pacto, no sé si ustedes se acuerdan, en el caso de Cornelio, en Hechos 10, en el versículo 22, ahí dice que el ángel envió por Pedro para que oyeran sus palabras. Así dice al final del versículo 22, ¿no? Para oír las palabras de Pedro. Ya sabemos qué pasó con Cornelio en Hechos 10. En el versículo 43 más exactamente, Pedro les hablaba del perdón de pecados. Cuando Pedro les nombró el perdón de pecados en el versículo 43, en ese momento, ¿qué dice el versículo 44? Vino sobre todos ellos el Espíritu de Dios. Entonces ellos tenían que escuchar unas palabras. Aquí, ¿qué dice? Este versículo 33 que hemos leído dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo así quedará la ley? Luego son 613 puntos, ¿no? La ley son 613 puntos. ¿Cómo así que la va a dar en nuestra mente, la va a escribir en nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito de la ley? Quienes han estudiado el libro de Levítico se han dado cuenta cuál es el propósito de la ley. Hablar de la remisión del pecado. ¿Cómo se puede expiar el pecado? Todo el sentido de la ley tiene un único fin, que las personas sean libres del pecado. Pero las personas estando en el antiguo pacto, ellos mismos tenían que hacer. Ellos mismos. Entonces, no solamente es lo que se hacía como los rituales, sino qué cosa llevaba a la persona a ser pecadora. Realmente todo, como algunas personas expresan hoy en día, muchas personas dicen, es que hasta nuestros pensamientos, ¿quién no peca? Hasta con el pensamiento uno peca. Cuando una persona habla de esa manera, esa persona está en el antiguo pacto. No sé si se dan cuenta de lo que estamos leyendo el día de hoy. Cuando una persona es pecadora, cuando la persona está bajo la ley según su propio punto de vista. Pero cuando miramos la Biblia, ¿qué dice la Biblia que como una persona es pecadora? De la misma manera que el ser humano dice que es pecador. El ser humano, ¿por qué dice que es pecador? Mirando la ley. Mirando la ley. ¿Qué es entonces lo de escribir la ley en nuestras mentes, en nuestro corazón? La finalidad de la ley, ¿cuál es? Que todo el mundo quede bajo pecado. Esa es la finalidad de la ley. Escribir la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que el ser humano quede bajo pecado. Cuando el ser humano queda bajo pecado, ¿qué puede hacer Dios? Ahí dice la Biblia, para Dios tener misericordia. ¿De quién? De aquel que quede bajo pecado. Pero no pecado como los que están bajo la ley. Los que están bajo la ley están procurando, están tratando, están
¿Por qué? Porque están mirando la ley y creen que son pecadores solamente por mirar el fruto. No conocen realmente, la ley tiene una finalidad, la ley tiene la finalidad de que las personas se den cuenta que están destituidos de la gloria de Dios. Eso es tener escrita la ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. Todo el mundo como está destituido de la gloria de Dios. En ese sentido es que se dio la ley. Para eso es que se nos dio la ley. No para que las personas traten de ser buenas personas evitando hacer lo que hacen. Vamos a poner un ejemplo concreto. Las personas piensan que son pecadoras porque dicen mentiras. He conocido personas religiosas, muy religiosas, o sea, me refiero, no en el mal sentido de la palabra, sino religiosas en el sentido de que quieren ser buenos. Quieren ser buenos. Realmente eso es muy malo. Querer ser bueno es muy malo, porque nuestro Señor Jesucristo que dijo, ninguno hay bueno. Pero las religiones, los religiosos quieren ser buenos. He conocido religiosos que se expresan así. Cuando dicen algo que no es cierto, dicen, por ejemplo, mañana estaré aquí, mañana nos vemos a las 3. Miento. A las 3 yo tengo un compromiso, no, yo no podría estar a las 3. Y se expresan así. Hay personas que constantemente dicen, miento. No, así no es. Y tratan de corregirse. ¿Por qué están tratando de no decir mentiras? ¿Por qué están tratando de no ser mentirosos? Porque son mentirosos. ¿Quién está tratando, por ejemplo, un perrito que esté tratando de no ladrar? ¿Por qué el perrito trata de ladrar? Porque su naturaleza, su forma de comunicación, lo que él no puede evitar es ladrar. No sé si ustedes le han tenido que decir a un perrito, ya, cállese. Y el perrito... ¿Por qué? Porque es un perrito. Su naturaleza es ladrar. Entonces el perrito está tratando de no ladrar. ¿Por qué el perrito está tratando de no ladrar? Porque el perro ladra. ¿Por qué una persona está tratando de no decir mentiras? Porque es mentiroso. Ese es el nombre. Si una persona, la ley para qué está dada, para que nos demos cuenta lo que somos. No sé si me están siguiendo o si estoy hablando muy rápido. Tenemos videos donde hemos explicado esto de la ley. No como el ser humano se la imagina. Pero primero tenemos que explicar cómo es que el ser humano se la imagina, cómo es que el ser humano la entiende en modo natural, para que sepa en qué sentido Dios la dio. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Cuando dice el nuevo pacto, pondré mi ley en sus mentes, en sus corazones las escribiré, está hablando de lo que se tiene en el corazón. Con la boca se confiesa, ¿cierto? Para salvación. ¿Qué cosa se confiesa con la boca para salvación? Cuando en el corazón se tiene para justicia. Cuando una persona logra darse cuenta en el mundo espiritual, todos estamos muertos, todo el mundo está destituido, esa persona está recibiendo lo que dice la palabra, más a todos los que le recibieren. ¿Qué dice de Cornelio? Cuando leímos ahorita el versículo 22 de Hechos 10, ahí dice, el ángel, ¿qué les dijo el ángel? Que Pedro les iba a decir algo, que ellos tenían que oír las palabras de Pedro. Entonces ellos iban a oír, o sea, tan importante es lo que Pedro les tenía que decir. Sí, y en el versículo 43 vemos qué es lo que Pedro les dice. ¿Qué dice Pedro? Está hablando en nuestro Señor Jesucristo, en su nombre tenemos perdón de pecados. Cuando Pedro dice perdón de pecados, apenas dice esa palabra. Pedro dice perdón de pecados, entonces ellos, ¿qué dice? ¡Prum! Vino sobre todos los que estaban en la casa. Sobre todos los que oían, dice así exactamente, todos los que oían las palabras de Pedro. Cuando oyeron perdón de pecados, recibirían el perdón de pecados en su nombre, ¡prum! En ese momento recibieron el Espíritu de Dios. No hemos mirado todos estos versículos, los estoy parafraseando, pero ustedes pueden mirar este video, pueden mirar la repetición. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasaron los 10 minutos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es considerar, meditar en lo que está escrito. Tu ley, el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Escribiste tu ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Aquí lo has dado. Entonces la ley, quien guarda tus mandamientos está guardando el propósito de la ley. Quien guarda la ley, ¿cómo la guarda? ¿Dónde se guarda? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál es la finalidad de la ley? La persona que logre tener la finalidad de la ley, esa persona es la que está guardando los mandamientos, la que está guardando la ley. El ser humano, sin darse cuenta, mirando en modo natural, piensa igual que los fariseos y trata de guardar la ley igual que los fariseos, igual que las personas a quien Jesús les dijo que son hijos del diablo.
Las personas no conociendo el lenguaje espiritual, no conociendo qué es guardar la ley, piensan en sus obras, su esfuerzo, tratar de dejar de ser lo que son. Pero cuando alguien trata de dejar de ser algo, está manifestando y atestiguando que eso es. Permite, Padre, sensibilidad espiritual. Permite que las personas se puedan dar cuenta por qué en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. El mundo entero creyendo a su punto de vista, creyendo en sí mismos, no pueden recibir la palabra de Dios. Mas a todos los que les recibieren, tú les has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos. Te pedimos, Señor, por la misericordia para las personas que están oyendo, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.